Bueno, ya estamos en directo. Bienvenidos a este Encuentros en la Red de Aula Intercultural, de buenas prácticas educativas para garantizar la equidad. Y nada, primero que todo deciros que yo no soy Luz Martínez Ten, que no puede estar con nosotros. Soy Laura López del equipo de Aula Intercultural. Y lo primero, pues daros los buenos días a este Encuentros en la Red. Vamos en primer lugar a dar las gracias a toda la comunidad educativa por el esfuerzo, por la energía, por el tesón de estos meses, a las chicas, a los chicos, a las familias, a los docentes y a las docentes que han afrontado un curso escolar sin precedentes por el tema de la crisis sanitaria que nos ha afectado a todos. Gracias al trabajo de todo el mundo ha sido posible seguir construyendo el derecho a la educación para todos y para todas. Entonces, lo primero, pues, gracias enorme a toda la comunidad educativa. Desde Aula, además, hemos sido muy conscientes porque hemos tenido varios encuentros en la red, porque a raíz de toda esta situación, pues este método de encuentro virtual ha llegado para quedarse y nos han ido contando experiencias y hemos conocido historias en casi todas las comunidades de España, pues de diferentes institutos y diferentes colegios, pues de cómo han afrontado esta nueva realidad, ¿no? Durante estos meses hemos escrito y hemos dicho que no queremos dejar a nadie atrás, ¿no? Que es como uno de los objetivos prioritarios de Aula Intercultural, que además aprovecho para decir que este año cumplimos 20 años de proyecto. Y el derecho a la educación para Aula, bueno, es una herramienta fundamental para garantizar el bienestar de la sociedad. Por ello, con el objetivo de visibilizar el trabajo que se hace desde las comunidades educativas en Aula Intercultural, trabajamos para recoger buenas prácticas. Y hemos querido organizar este encuentro precisamente para reconocer y para reflexionar junto a los docentes el papel de la enseñanza en este contexto tan raro que nos está tocando vivir. En primer lugar, bueno, vamos ya a presentar a las personas que nos acompañan y que veis en imagen. En primer lugar, os presento a Sara Moya Peña, que es coordinadora del proyecto de comunidad de aprendizaje del CEIP Caballero de la Rosa en Logroño, en La Rioja. Hola, Sara. No tienes el micrófono. Hola, buenos Ahora. días. Sí. Buenos días. Y también os presento a Miguel Ángel Tejada, que es el director del centro del Instituto Albarragás en Mérida, Extremadura. Hola, Miguel Ángel. Hola, gracias. Bueno, vuestros centros educativos han sido seleccionados este curso por Aula Intercultural como centros de buenas prácticas educativas. Entonces, ¿nos podríais contar brevemente las características que tienen vuestros proyectos educativos, el proyecto de centro que tenéis? Si os parece, empezamos por Sara en esta primera pregunta y luego pasamos a Miguel Ángel. Sara. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. Y bueno, aquí me faltaría el director, que normalmente lo hacemos juntos, Roberto Martínez y yo, pero bueno, me ha tocado a mí. Nuestro cole es un cole de una línea que está situado en Logroño y es un cole que es una comunidad de aprendizaje. Es la única de toda La Rioja, de los 225 centros que hay en España. Este era un cole que era un gueto y tenía un 80% de inmigración. Y a partir de convertirse en una comunidad de aprendizaje, pues ha entrado gente diversa que cree en la interculturalidad y ahora ya tenemos un 50 o menos de inmigración y de gente, diríamos, autóctona, aunque mucha de la inmigración ya sabemos que es nacida en España. Es un proyecto que se basa en evidencias científicas. Estos son proyectos que contribuyen a la superación de las desigualdades sociales, avalados por la Unión Europea. Y este proyecto tiene 3 objetivos: la mejora de la convivencia, la mejora del rendimiento académico y la participación comunitaria y de las familias. Y a partir de esos 3 objetivos, cuando decidimos ser una comunidad de aprendizaje, la primera fase por la que pasamos fue por la fase del sueño. Soñamos
qué colegio queríamos para nuestros hijos e hijas, que es el mismo que queremos para nuestro alumnado. O sea, es un discurso coherente. De hecho, pues ya tenemos a 5 profes que traen a sus hijos e hijas al cole porque creemos en nuestro proyecto. Y soñó toda la comunidad educativa, soñó el alumnado, el profesorado, las familias, las monitoras de comedor, el conserje. Y esos sueños se clasificaron y todavía se sigue trabajando en ellos. Bueno, hemos soñado ya 2 veces. Y a partir de ahí el claustro vota y se formó la comunidad de aprendizaje. Y esta comunidad de aprendizaje tiene una serie de actuaciones educativas de éxito que en nuestro caso las llevamos a cabo todas desde el primer día. Las voy a nombrar muy rápidamente. Una son los grupos interactivos, en la que al cole entraban antes del confinamiento unas 90 personas voluntarias a la semana para llevar a cabo estos grupos. Dividíamos la clase en grupos de 4 y los voluntarios dinamizaban uno de esos grupos con tareas preparadas por los tutores y tutoras. También hacemos tertulias literarias dialógicas con libros clásicos de la literatura universal en todos los cursos en primaria, y estas pues con el Quijote, la Odisea. También tenemos una participación educativa de la comunidad. Estamos divididos en comisiones, comisión de medio ambiente, de convivencia, comisión lectora, de actividades, y luego bueno, hay una gestora que lo gestiona todo. Pero el colegio tiene igual claustro, tiene consejo escolar y todo igual que los demás colegios. Luego también tenemos otra actuación que es la formación de familiares, que habíamos estado formando las necesidades. Las mamás pakistaníes, que tenemos bastante comunidad pakistaní, querían formarse en aprender español y hasta ahora era lo que estábamos haciendo. Y la formación dialógica del profesorado. El profesorado está en una continua formación. Este año estábamos en un seminario que hemos seguido online con un libro científico, Aprendizaje e interacciones en el aula. Muy bien, y todo esto, todas estas actuaciones que llevamos a cabo, las he explicado rápido, pero en la página de comunidades de aprendizaje las podéis ver. Esto se lleva a través de los principios del aprendizaje dialógico, que son unos principios transversales que en todas las actuaciones de éxito los llevamos como una señal de identidad. El lenguaje dialógico tenemos que partir de que todas las personas aprenden a partir de las interacciones con otras personas. Entonces, para nosotros las interacciones son muy importantes. Todas las personas tienen capacidad de lenguaje y a partir de ahí las interacciones, pues lo que he dicho que son importantes. También otro de los principios es la solidaridad, que aquí en lo de la pandemia se ha visto, bueno, pues como ya estaba trabajado, se ha visto reflejado en alguna actuación que luego explicaré. Una transformación personal que realizamos para luego poder transformar la educación. No nos adaptamos, sino que somos seres de transformación y que tenemos que superar las dificultades. Y en este caso pues es lo que hemos intentado hacer. Y también valoramos mucho la inteligencia cultural. Todas las personas tienen una inteligencia cultural y que a veces, como nosotros estamos desde una posición académica de profes, pues a veces no valoramos lo suficiente la inteligencia cultural que tienen todas las personas, vengan de donde vengan y sean de donde sean. Entonces, en este cole, a partir del diálogo igualitario, se valora mucho la inteligencia cultural y las aportaciones de todo tipo de personas. Y un poco, pues, esto es lo que os cuento del proyecto, así muy, muy brevemente. Y bueno, y luego lo que queráis preguntar, pues ya doy paso a mi compañero Miguel Ángel, que explique. Rescato, si me permitís, me ha gustado mucho la palabra cuando has dicho al principio de que pensasteis en soñasteis, ¿no? En la educación que queríais. Subrayo ese término porque me ha parecido como muy bonito. Entonces, Miguel Ángel Tejada, cuando quieras, cuéntanos el proyecto de centro de tu instituto. Bueno, el proyecto de nuestro instituto es un proyecto que yo calificaría como vivo, en el sentido de que el instituto vamos a cumplir 30 años el próximo curso. Y en estos 30 años hemos pasado por escenarios muy diversos,
desde situaciones muy difíciles y muy complicadas por el tipo de alumnado que teníamos, a la situación actual en el que hemos tenido un crecimiento enorme. Estamos ahora rondando los 1.400 alumnos, en un claustro muy amplio y, sobre todo, también la principal dificultad que nos hemos encontrado es que por la tipología de alumnado que tenemos desde primero de la ESO, la secundaria posobligatoria, el bachillerato y ciclos formativos de grado medio y grado superior, nos encontramos con un eje alrededor del cual hemos tenido que ir funcionando, que ha sido el buscar la integración y la convivencia en alumnado muy dispar, en edades fundamentalmente. Un segundo eje que es, coincidiendo con lo que ha explicado Sara y que yo creo que es coincidente en todos los centros, un segundo eje que sería el buscar el rendimiento académico en los dos extremos, es decir, cubrir por un lado las necesidades del alumnado con unas necesidades educativas especiales y, por otro lado, en el otro extremo también, alumnado con unas necesidades educativas también especiales, pues porque su rendimiento es alto, es muy elevado. Y el tercer eje en el que estamos interviniendo en estos casi 30 años, que a nosotros nos parece fundamental, es el eje de formación en valores. La formación en valores nos parece esencial, nos parece que debemos trabajarlos de forma transversal y básicamente han sido esos los ejes de actuación. Luego ya iré concretando, si parece adecuado y conveniente, en líneas muy específicas que nosotros tenemos el punto de arranque con primero de la ESO. Para nosotros es fundamental que la recepción de los niños de primaria, que a mi juicio parece muy temprana, porque son muy pequeños para la integración en un centro de secundaria, pero bueno, la ley está así y hay que hacerlo lo mejor posible. A nosotros nos parece que es el punto de arranque. Entonces tenemos un programa de transición que se denomina de primaria a secundaria y a partir de ese programa de transición de primaria a secundaria lo hemos ido extendiendo a un programa de transición de secundaria obligatoria a una secundaria post-obligatoria. Y en torno a esos ejes de recepción del alumnado, de educación en valores, el eje de convivencia con edades muy dispares y el eje del rendimiento académico, tomando los dos extremos en cuanto a las necesidades educativas, pues es lo que vertebra básicamente nuestra actuación en estos casi 30 años de vida. Miguel Ángel. Bueno, decir que se me ha pasado decir al principio en la presentación que durante este encuentro virtual estamos en directo y tenemos a la gente interactuando con nosotros en las redes sociales. Entonces, al final pasaremos las preguntas que nos dé tiempo para que vosotros podáis contestar, para interactuar con la gente que nos está viendo desde las redes sociales. Pasamos, si os parece, al primer bloque, que es nos centramos ya o vamos de lleno a la situación del COVID-19, los principales desafíos que habéis tenido como centro educativo. Entonces hemos asistido, este curso escolar ha sido atípico en todos los sentidos. El cierre de los centros educativos para afrontar la pandemia del COVID nos pilló pues a todo el mundo por sorpresa. Entonces, la situación ha sido rara y ha sido diferente en todos los sectores, pero como bien comentaba antes off the record Sara, el tema de la sanidad y la educación todavía es como más importante porque trabajáis con gente, trabajáis con personas, en vuestro caso encima con personas muy pequeñas en los colegios, en los CEIP. Entonces, la comunidad educativa ha hecho un esfuerzo enorme para manejar esta incertidumbre que tenemos todos, para manejar las emociones. Yo me imagino
que en muchos casos las horas de apoyo que tenéis los docentes pues habrán sido en algunas ocasiones para el acompañamiento emocional de mucho de vuestro alumnado. Entonces, seguir aprendiendo conocimientos técnicos, la formación del profesorado, la formación que habéis podido obtener durante este tiempo. En definitiva, que habéis tenido una labor ingente la que habéis realizado los profesores y las profesoras. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo se ha vivido en vuestro colegio, Sara, en vuestro instituto, Miguel Ángel? ¿Qué desafíos habéis encontrado? ¿Habéis tenido alguna sorpresa positiva en cuanto a afrontar la situación? Entonces, empezamos por ti, Miguel Ángel, si quieres. Bueno, a ver, esta situación nos ha llegado a todos sobrevenida. A nadie nos han dado lugar a participar o a dar nuestra opinión sobre si estábamos dispuestos a afrontarla o no. Entonces, tal y como en alguna otra intervención hemos tenido nosotros, lo que hemos dicho que esto ha supuesto un auténtico desajuste. El sistema educativo estaba muy acomodado a una situación, a un tipo de enseñanza, y esto ha supuesto, como digo, un desajuste con lo que es el ecosistema. Esto ha supuesto una crisis muy fuerte que ha alterado toda nuestra estabilidad, la estabilidad del profesorado, la estabilidad del alumnado, la estabilidad de las familias. Ahora bien, ante cualquier tipo de crisis, yo creo que los seres humanos hemos aprendido que para poder sobrevivir, pues nos tenemos que ajustar o reajustar a la nueva situación, y eso es lo que hemos hecho. Hace unos días, de forma reciente, se han mal graduado, los alumnos de segundo de bachillerato y de los segundos de los ciclos formativos de grado superior y grado medio. Decía mal graduado porque nosotros estábamos acostumbrados a despedir con una fiesta en condiciones a nuestros alumnos, a los que se marchaban ya a la universidad o a otro tipo de estudios. Y este año, pues por sentido común y por responsabilidad, pues no lo hemos podido hacer. Y sin embargo, yo despedía públicamente a los alumnos a través de los medios, como estoy haciendo ahora, no presencialmente, diciéndoles que han sido una promoción muy afortunada. Y en el fondo yo creo que la fortuna nos ha acompañado, y sobre todo a los alumnos que han tenido que sufrir esta pandemia, porque ha supuesto el descubrir una capacidad y unas habilidades y unas estrategias que han sido óptimas para el propio alumnado, porque básicamente la inteligencia consiste en la capacidad de poder resolver problemas. Y yo lo que he descubierto en esta pandemia, y creo que conmigo toda la comunidad educativa, hemos descubierto la capacidad para llegar del desajuste total ante el ecosistema a encontrarnos otra vez en nuestro lugar y ser capaces de vencer las dificultades que ha habido. ¿Cómo se han vencido esas dificultades? Pues yo entiendo que básicamente se han vencido gracias a la cooperación de todos los individuos, la cooperación de la comunidad educativa, y en síntesis a mí me parece que la lectura final que tenemos que tener o tenemos que extraer de esta crisis es que nos ha descubierto esas habilidades y estrategias y nos va a hacer más fuertes. Yo estoy convencido, porque de no ser así, pues no podríamos sobrevivir y la alternativa sería penosa, sería trágica. De modo que yo me quedaría con ese discurso, el discurso del optimismo y el discurso de que no hemos podido elegir diciéndole no a la pandemia, la hemos tenido que aceptar, pero sí que hemos tenido una amplia libertad para responder ante la pandemia como hemos respondido cada comunidad educativa, y yo creo que ha sido una respuesta muy positiva que nos va a hacer más fuertes
y nos va a preparar pues, para un nuevo tipo de educación. La capacidad de adaptación, al fin y al cabo, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Miguel Ángel. Pasamos a Sara. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en el centro? Pues lo mismo, ¿qué desafíos habéis encontrado? ¿Qué positivo, o sea, qué temas positivos de repente habéis encontrado alguna sorpresa positiva en cuanto a la respuesta? ¿Cómo os habéis adaptado, en definitiva? Bueno, yo me alegra escuchar a Miguel Ángel el optimismo que tiene. Nuestra experiencia fue en el primer momento queríamos que nos confinaran, porque La Rioja fue uno de los primeros lugares donde se extendió el virus. Como los datos los han dado por números y no por número de habitantes, porcentaje por habitantes, pues La Rioja en las primeras semanas fue la más afectada, o de las más afectadas. Y que como es una comunidad muy pequeña, pues aquí se conoce mucha gente, ha habido familias afectadas cercanas, familiares, casi todos teníamos a alguien afectado. Fue un poco duro y lo primero que queríamos era la prevención sanitaria. Una vez ya confinados, que nos confinaron un poquito antes que al resto de España, aunque nosotros nos hicieron ir al profesorado, pero el alumnado ya estaba en casa. Nos centramos en el apoyo emocional hasta lo que podemos llegar. Había situaciones muy duras y muy complicadas y el contacto fue muy importante, el contactar. Se contactó básicamente por teléfono dando nuestros teléfonos particulares. No encontramos otra manera. Y se contactó con todo. Bueno, yo soy especialista en inglés. Los tutores y tutoras fueron los que se encargaron en un principio de contactar y dar un poco de apoyo emocional en la medida de lo posible, hablando tanto con los papás, las mamás y con el alumnado también hablaron. Y una vez ya habíamos contactado, pues la tercera, ya nos pusimos un poco como uno de los objetivos es la mejora del rendimiento escolar, pues nos pusimos ya un poco a que pudieran trabajar en cierta medida en lo que pudieran y organizar un poco las tareas. En nuestro caso nos organizamos por blogs, un blog de infantil y uno por cada curso de primaria, y ahí cada profe, conforme pudo, luego también teníamos bloques de especialistas, fue adaptándose, ajustando las tareas, cuántas, si eran obligatorias o no, cómo se evaluaba. Esto ya fue un poco más complicado. Y también nos dimos cuenta que con las prisas no habíamos entregado el material, que eran los libros de texto y los cuadernos, que para nosotros era inclusivo que un alumno pudiera tener el libro y el cuaderno y pudiera trabajar un poco y luego enviarnos fotos. Entonces nos centramos en la entrega del material, entrega de tablets, pero no solo las tablets, porque a veces no tenían conexión a internet. Entonces también entrega de tarjetas. Y ya luego nos vinimos un poco más arriba e hicimos un vídeo del cole con una canción original que compuso un profesor y ya fue una semana que estuvimos ahí, el voluntariado y toda la gente que había colaborado con el cole, las familias, estuvimos ahí un poco ya metidos. Pero por poneros un ejemplo, una alumna pakistaní, los pakistaníes les gusta mucho el inglés, es como su segunda lengua, pues que había trabajado muy bien y yo pues tenía interés en que trabajara un poquito. Y para contactar muy complicado a veces, la madre no entiende el idioma, contacto con su hermana que estaba estudiando la EBAU. La hermana muy bien, yo le envío los vídeos para que haga, muy buena disposición, muchos besitos, muchos emoticonos, pero en realidad no he recibido ningún trabajo de esta alumna, que a veces ha consistido nada más en mantener un poco el contacto, que a veces no hemos podido hacer más de lo que dar nuestros WhatsApp, que ya no sé si lo volveremos a hacer, pero bueno, la verdad es que la respuesta ha sido muy, muy educada. Yo no he recibido ya ningún mensaje más desde que se acabó el curso, pero que no es la vía, lo sabemos, pero no sabíamos, la cuestión era que teníamos que llegar y como fuera. Y luego los desafíos, el desafío fue fue llegar a todas las familias. Y otro de los desafíos es la formación en TICS, en tres ámbitos. Familiar, profesorado y alumnado. Familiar es súper importante en un cole. Y ya tenemos una actuación que es la formación de familiares y por aquí el curso que viene vamos a hacer formación en TICS porque
con alumnos de primero de primaria, alumnos muy pequeños, si las familias no acceden a los programas, es muy complicado. Es muy complicado. Y luego también otra cosa que hemos hecho ha sido una encuesta familiar sobre todo cómo ha funcionado, sobre cómo se han sentido, si había muchas tareas, si veían que era poco trabajo, bueno, y un poco que nos dieran un feedback porque necesitamos mejorar. Si tenemos que volver a confinarnos o tenemos que volver a trabajar de esta manera, necesitamos formación y también necesitamos mejorar, que seguro que hay cosas que no las hemos llegado a hacer bien, pero ha sido un poco, pues un poco caótico, la verdad. Poco a poco nos hemos ido animando. Y luego gracias a las familias, todo el tiempo, gracias a las familias que nos han ayudado tanto a llevar esto a cabo. Y un poco esa ha sido nuestra experiencia. Vale, gracias. Rescato la palabra caos porque, como decía antes, hemos tenido que hacer varias entrevistas para Aula Intercultural en estos tiempos de pandemia y caos era una palabra que se repetía en bastantes de las respuestas porque, pues como comentáis, no había una directriz clara en ninguna de las comunidades autónomas. Entonces, como que me decía una profesora hace poco que han intentado como parchear la situación como han podido a nivel de centro, a nivel de familias y que, bueno, que luego, como ha comentado Miguel Ángel, es verdad que, pues que en la mayoría de los casos la adaptación de toda la comunidad educativa pues que ha sido muy positiva, pero claro que no deja de haber situaciones pues más complicadas y demás. Pasamos, si queréis, al segundo bloque, que hila bastante con esto que comentábamos ahora, que serían las herramientas para afrontar y garantizar la equidad de oportunidades, la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la educación, ¿no? Muchos son los desafíos que habéis nombrado en este primer bloque, pero junto al desafío de la comunidad educativa ha echado mano de inteligencia colectiva y de astucia para facilitar una educación de calidad, en definitiva, que es lo que se busca. En vuestro caso, en vuestros centros, ¿cómo habéis respondido? ¿Qué respuestas habéis creado para hacer posible el día a día? Comentaba ahora Sara con la comunicación con los padres, el aprendizaje de los padres en TIC, para seguir garantizando a vuestros chicos y a vuestras chicas los aprendizajes. ¿Qué estrategias habéis tenido que desarrollar para afrontar esta situación? Me imagino que van mucho por el aprender y por las herramientas y los dispositivos electrónicos que no todas las familias tienen en sus casas. Entonces, si te parece, Sara, empezamos por ti y a continuación Miguel Ángel. Vale, pues una de las estrategias ha sido personalizar. Ya que no teníamos la preparación suficiente para hacerlo todo digital, sobre todo las familias y a veces nosotros pues hemos personalizado. Contacto con las familias, contacto con los hermanos que saben el idioma, aunque los papás o las mamás no lo sepan. Hemos llegado a hacer fotocopias que ha entregado técnica de servicios a la comunidad. Fotocopias cuando ya no se ha podido ni ver un blog, ni seguir un vídeo, ni para que trabajaran. Hicimos reparto de material, de libros y cuadernos, reparto de tablets, de ordenadores, de tarjetas con gigas, el WhatsApp, fotos de WhatsApp, los blogs. O sea, todo esto ha sido personalizado. A todo el mundo no le por email la mayoría. O sea, hemos intentado hacerlo de la manera que creíamos que era el email, pero cuando no se ha podido llegar, pues ya se han buscado todo tipo de estrategias para llegar. Luego, otra estrategia ha sido formación de profesorado libremente. El profesorado se ha apuntado a un par de cursos que ha ofrecido la consejería y ahí hemos estado aprendiendo. Sobre todo en la consejería tenemos licencias de plataforma Teams de Microsoft, pero no las habíamos utilizado, tampoco habíamos accedido a los libros, a la editorial de los libros. Bueno, todo esto nos hemos puesto las pilas. Y luego otra cosa que hemos hecho ha sido la continuación del PROA y el PAI. El PROA es un programa de acompañamiento escolar en español y el PAI es en inglés. Y esto ya estaba iniciado y en vez de paralizarlo, la consejería nos dio la posibilidad de continuar.
Como tenemos a voluntariado de, monitores y voluntariado de ASUR, ASUR es una asociación universitaria de voluntariado de la Universidad de La Rioja. Tenemos pegado a nuestro colegio la Universidad de La Rioja, con lo cual, esto no lo he dicho al principio, pero esto siempre estamos, nosotros vamos, ellos vienen, o sea, tenemos una muy buena relación. Y hemos continuado con el PRO a distancia. Las monitoras se han encargado de las personas que tenían pues, de sus tareas, de que las hicieran, de seguir personalizando para que llegara el mayor número de alumnos y alumnas. Y luego, hablando de la inteligencia colectiva, que esto me ha hecho que pensar, nosotros formamos parte de un proyecto que se llama ICI, que es de intervención comunitaria intercultural, que es de los barrios, de nuestro barrio, Madre de Dios y San José. Y como este grupo ya funciona con todas las asociaciones de los barrios, con la universidad, que también está en el barrio, con asociaciones culturales, colegios, concertados, públicos, esta asociación, este proyecto, hemos estado reuniéndonos online y ha estado preparando pues listado de teléfonos, trabaja en varios ámbitos, sanitario, educativo, pues ha preparado unos teléfonos interesantes para las personas que necesitaran ayuda. También en cada fase hacía unos carteles en varios idiomas, en árabe, en urdu, que es el idioma pakistaní, en español, en inglés, para que llegara muy clara la información de lo que se podía o no hacer en las fases. Y también a través de ASUR, de la Asociación de Voluntariado, se ha hecho un grupo de apoyo digital, porque no valía con entregar las tablets, si es que tampoco sabían utilizarlas en muchos casos, o los ordenadores. Se han grabado vídeos de cómo utilizar tutoriales para llegar a estas familias en varios idiomas y para que pudieran encender el ordenador y saber los pasos que tenían que seguir. Y esta ha sido un poco nuestra manera de personalizar y después la manera comunitaria que tenemos en nuestro cole, y el barrio, a través del ICI, de canalizar la ayuda. Esto es un poco lo que quería contar. Gracias, Sara. Miguel Ángel, en vuestro caso, ¿cuáles han sido las estrategias que habéis seguido como centro? Bueno, vamos a ver. Nosotros ahora durante la pandemia hemos mantenido algunas de las estrategias que ya teníamos anteriormente a la pandemia. Entonces, en la Comunidad de Extremadura disponemos de una plataforma que se denomina Rayuela, que nos permite conectar con todas las familias, con el alumnado y el profesorado. Entonces, desde la acción tutorial hasta la consulta directa con el profesorado y el alumnado, ¿no? La entrega de tareas, el reparto de tareas también. Bueno, aparte de eso, hemos tenido durante la pandemia que incorporar herramientas parecidas a Rayuela que nos ofertan las nuevas tecnologías, pues Classroom, a partir de Google, Drive. Hemos mantenido durante todo el periodo de confinamiento un seguimiento, como ha dicho Sara también, muy particularizado con las familias para detectar qué casos de vulnerabilidad existían, o bien porque tuvieran dificultades a la hora de tener dispositivos, o bien porque hubiera dificultades de conectividad. Entonces, con la colaboración de la propia Consejería de Educación y Empleo de Extremadura y con los recursos de los que dispone el centro educativo, en nuestro caso, pues hemos habilitado préstamos de tablets, de dispositivos móviles, también en alguna ocasión tarjetas de conectividad y, desde luego, un seguimiento y una tutorización a distancia y a veces presencial también, guardando el protocolo dado por Sanidad, pues para prevenir y para proteger al alumnado y al propio profesorado. Entonces, básicamente hemos tirado por ahí, pero luego disponemos también de otras herramientas que nos han sido muy útiles en el periodo de pandemia, que es lo que ya hablé anteriormente del
programa de transición de primaria a secundaria y algunos programas que tenemos, como por ejemplo de acompañamiento de alumnos, lo cual nos permite llegar a veces a través del propio alumno a donde el profesor no puede llegar por la brecha de edad, por ejemplo. Explico un poquito el tema este. Nosotros tenemos un plan que es de acompañamiento de alumnos de cuarto de la ESO que se ofrecen voluntarios para trabajar con los niños de primero de la ESO. Entonces, eso nos sirve a nosotros porque, como digo, a veces el profesorado no es capaz de llegar a la problemática del niño y si un compañero que ofrece ayuda es capaz de llegar a esa problemática. Entonces, como herramienta, eso nos ha servido muchísimo, el programa de acompañamiento. Y luego ya durante periodos de trabajo presencial, lo que sí hemos actuado mucho ha sido con un aula de convivencia, que es otro programa que llevamos nosotros. El aula de convivencia no tiene nada que ver con castigo, es un aula que busca fundamentalmente la prevención del problema y la resolución del problema por métodos fundamentalmente dialógicos. Y luego un proyecto del cual nos sentimos también muy orgullosos es algo que se está haciendo en Extremadura que se llama el programa Muévete. Este programa Muévete a nosotros nos parece esencial porque consiste básicamente en poner de forma pública y exponer de forma pública cuáles son los aciertos que tiene cada comunidad educativa para publicarlos y para que los otros centros puedan apropiarse también de ellos. Entonces, en este programa Muévete hay básicamente dos líneas. Una es la línea de centros observadores y otra es la línea de centros observados. Nosotros, desde el Instituto Albarregas, participamos en los dos, como observadores de otros centros para aprender de ellos las buenas prácticas y centros observados también para exponer cuáles son nuestros posibles aciertos, cómo funcionan esos aciertos adecuados a las circunstancias de nuestro centro para que otros centros puedan actuar convenientemente. Entonces, a mí esto me parece esencial en la comunidad educativa. La comunidad educativa tiene que ser algo abierto. Tiene que exponer sus aciertos y también sus errores y ponerlos a disposición de esa comunidad educativa para que de forma gratuita se puedan apropiar los aciertos y evitar esos errores y de esa manera construir una fortaleza en torno a lo que es esa comunidad educativa. Gracias, Miguel Ángel. Pasamos, si os parece, al tercer bloque, porque ya vamos de tiempo como justillos. Entonces, vamos a hablar ahora de ya no, aunque sí que se centra también en la situación de COVID que estamos viviendo, sí, pero nos salimos un poco de eso y vamos a hablar más allá de la situación de pandemia, de las claves fundamentales para garantizar el derecho a la educación, que en definitiva es lo que venimos trabajando en Aula Intercultural desde hace 20 años. Entonces, en estos meses nos hemos puesto todos de nuevo frente a la importancia de la educación, ¿no? Y es un momento fundamental para pensar qué educación queremos, qué educación soñamos, como decía Sara al principio, y a través de estos espacios es fundamental reflexionar sobre ello para proponer qué necesitamos para hacer esa educación que soñamos realidad. Para finalizar, después de esta charla que estamos manteniendo ya desde hace 40 minutos, nos gustaría preguntaros qué elementos consideráis clave para construir la educación una educación que permita la igualdad de oportunidades a todo el alumnado. Empezamos, si os parece, por Miguel Ángel y pasamos luego a Sara y ya luego para concluir pasaremos una o dos preguntas de redes sociales y concluimos. Miguel Ángel. Bueno, pues a la vista de lo que nos ha ocurrido, yo creo que lo inmediato para garantizar el derecho a la educación es dotar
de una formación tecnológica, no solamente al profesorado, sino también al alumnado, y hacerlo extensivo también a las familias, visto lo visto. Esta dotación de recursos lleva también pues, a que el alumnado tenga acceso a los dispositivos. Nosotros, en el Instituto Albarregas, antes de la pandemia, uno de los elementos que yo creo que en esto seremos coincidentes todos los centros educativos ha sido la gestión adecuada de los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos en el aula. Ha sido una de las principales fuentes de conflictos y de problemas en los centros educativos, sobre todo yo creo más que en los centros de infantil y primaria, en los centros de secundaria. Pero también estoy convencido que es una de las puertas a las que tenemos que abrirnos al futuro. Aprovechar algo que ha venido para quedarse en nuestra sociedad, que es que todos los adolescentes tienen acceso ya a dispositivos móviles, y yo creo que la cuestión, una de las cuestiones básicas y fundamentales no es la de prohibir los dispositivos móviles, sino educar en la tenencia responsable, la tenencia sensata y aprovechar ese recurso en el aula. Entonces, decía, en el Albarregas, nosotros llevamos ya una serie de años en la que un grupo de profesores ha aprovechado que un gran número de alumnos tienen dispositivos móviles para traerlos al aula con un permiso previo que se le da a las familias, y se está trabajando a través de esos dispositivos móviles. Se está trabajando en lo que nosotros denominamos aprendizaje basado en proyectos, que consiste básicamente en buscar el derecho a la educación homogeneizada a todos los alumnos de una manera cooperativa, de una manera colaborativa, incentivando que el alumnado descubra que tiene estrategias y que tiene diferentes, en plural, inteligencias, y que sepa aplicar esas diferentes inteligencias de manera divergente en el aula. Entonces, a mí me parece que es una forma de tratar la afectividad del alumno, reforzando lo que es su autoestima, el trabajo colaborativo y el procurar que el alumno vaya consiguiendo poco a poco autonomía en el aula y autonomía asociada y vinculada a lo que son las nuevas tecnologías. Y bueno, yo creo que con lo que hemos sufrido y vivido ahora con el COVID-19, pues a mí me parece que tiene que ir por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar el derecho a la educación? Primero, desde el aula, y segundo, garantizando que fuera del aula las familias y el alumnado pues puedan tener estos dispositivos y esta educación en nuevas tecnologías. Gracias, Miguel Ángel. Sara. Pues estoy de acuerdo con Miguel Ángel y ya lo hemos comentado, lo de la formación, la dotación de dispositivos, el acceso, eso estoy de acuerdo. Para nosotros es básico que el Estado garantice la igualdad y la diversidad en todos los centros educativos. Esto lo queremos así, no sabemos, nosotros no somos el Estado, pero bueno, ahí está, lo dejo caer. Y para nosotros es muy importante fomentar la participación de todo tipo de familias en todo lo que hacemos en el cole. Cada familia, como hemos dicho antes, tiene pues una disposición, unas capacidades, y hay muchas formas de participar en el centro, y esto lo valoramos mucho. Y después yo quería hablar del modelo de convivencia que tenemos, que favorece la igualdad, que es el modelo de prevención y resolución de conflictos. Nosotros en el cole tenemos una norma que es sé valiente, actúa y pide ayuda, y vamos trabajando en la norma desde infantil hasta sexto de primaria. Tenemos asambleas de clase. En primaria en nuestra comunidad no hay tiempo de tutoría, pero bueno, lo sacamos así un poco como podemos. Esta es una de las cositas que se deberían mejorar. Y voy a decir algunos principios de este modelo. Uno es violencia cero desde los cero. Desde que entran al cole no justificamos ningún tipo de violencia. No nos hace gracia al profesorado infantil nada que sea violento.
ni que se empujen. Ay, es que este niño es muy activo. No justificamos la violencia de ninguna de las formas. Y ellos se acostumbran a que nosotros siempre vamos a defender a la víctima. Entonces, cuando hay pues un empujón, una agresión, un mordisco, que esto suele pasar a veces en infantil, pues lo primero es que atendemos a la víctima en vez del agresor, porque así damos protagonismo a la víctima y no al agresor. Normalmente nuestra tendencia es ir a la persona que ha agredido, es que tú, porque le has hecho, porque tal, ten cuidado, o lo que sea. Entonces, nosotros cambiamos un poco la visión. Otra de las cosas que hacemos es no es no. Enseñarles a decir no me gusta desde que entran con 2 años al cole, que prácticamente no saben hablar, pero lo de no me gusta enseguida lo aprenden. Tanto si un niño besuquea mucho a una niña a un niño, o les eso que demuestran cariño, se abrazan a veces, todas estas cosas que pasan, si una de las partes no está a gusto con la situación, les enseñamos a decir no me gusta, con el diálogo. Bueno, en principio no me gusta porque no llegan a mucho más, pero bueno. Y esto es muy potente, porque les escuchas decir no me gusta. No me gusta, es que me está abrazando y no me gusta. Entonces siempre defendemos el que nuestro cuerpo es nuestro y si no queremos que alguien nos lo invada, desde muy pequeños tenemos que aprender a decir que no. Y luego esto también, el grupo también con 4 o 5 años ya sabe que dice, es que él te está diciendo que no le gusta, déjale, porque el grupo es muy potente en estas cosas. Y esto previene la violencia de todo tipo y la violencia de género, por supuesto. Si un niño ya desde que entra al cole sabe lo que le gusta y lo que no, y se acostumbra a verbalizar las cosas que no le gustan bien dichas, pues esto es una prevención muy potente. Y luego hay muchos más, pero bueno, el último punto que voy a tratar es la amistad. Esto de que todos somos amigos, nosotros esto no lo acabamos de ver. Para que una persona sea tu amiga tiene que tener una serie de condiciones. Quien no me trata bien no es mi amigo. Quien me habla mal no es mi amigo. Quien intenta hacerme hacer cosas que yo no quiero hacer no es mi amigo. Mi amigo es quien me trata bien, la persona que me respeta. Ellos mismos van diciendo lo que les gusta, lo que no les gusta, las características de un buen amigo y se va trabajando este tema de la amistad. Esto es importante porque luego viene lo que decía Miguel Ángel del instituto, de los móviles, de tal. Si ya tenemos una prevención de base de saber qué es un buen amigo, de tener claro qué características tiene que tener un buen amigo, esto todo previene después todas estas cosas que desafortunadamente suelen pasar a través de los móviles, del WhatsApp, ya sabemos todos lo que les ocurre. Entonces, este es un modelo que el Ministerio lo tiene como plan de estratégico de convivencia nacional. Vamos, que no es un modelo que hayamos sacado de la nada. Hay una guía de ciberacoso, hay una guía de prevención de la violencia escolar, bullying, y yo creo que esto es muy bueno para garantizar la igualdad entre el alumnado. Luego, aparte, bueno, una cosa que se me ha olvidado es que sí que vinieron alumnos de sexto al cole, con el plan este sí que llegaron a venir, y uno de cuarto para prepararlos bien para ir al instituto y que no tuvieran tanto abandono escolar como el que habían tenido. Y otra cosa que quiero decir, que también al cole vienen papás y mamás a contar experiencias de vida de diferentes trabajos. Pues viene una mamá que es químico, otra papá que es bombero, bueno, de todo tipo. Que esto también les ayuda a ver diferentes oficios. Y bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Y nada, lo que queráis saber y preguntar, aquí estamos. Gracias, Sara. Nos pregunta, pasamos si queréis brevemente a una o dos preguntas de redes sociales. Nos pregunta Marta desde Facebook que este es un buen momento, sería un buen momento para plantear e ir más allá de la crisis educativa de la pandemia y plantear una transformación educativa en nuestro sistema, en el sistema educativo del Estado. Sí, eso que se lo apunten los políticos. Mientras la educación dependa tantísimo de la política, me parece que es complicado. Esta es mi opinión personal. Depende demasiado de quién no está en el gobierno y así no creamos un modelo estable y un modelo que entre quien entre sepa que damos una estabilidad tanto al profesorado, al alumnado, como a todo el sistema. Sí, yo opino que lo dicho anteriormente, que una situación de crisis de esta
de esta naturaleza nos tiene que preparar para afrontar y volver a ajustarnos otra vez. Entonces, el momento apropiado para reconsiderar y ver qué sistema educativo queremos. Ya está muy dicho que un buen sistema educativo es muy caro, pero claro, está muy dicho también que el no tener un sistema educativo apropiado es mucho más caro para una sociedad. Entonces, yo creo que es la hora de tomar una decisión y de hacer las inversiones que se deben dar. Lo hemos visto también en el ámbito de los sanitarios. No basta solamente con dar aplausos a los sanitarios, hay que reconducir la situación y están muy bien los aplausos, pero eso es una condición necesaria, pienso yo, pero no es suficiente, hace falta algo más. Y en educación, pues exactamente igual. Ahora habría que evaluar y habría que tomar una determinación, una decisión para ver cómo recuperar y cómo volver otra vez a situarnos y a dar a la educación el lugar que se merece. Miguel Ángel, nos están recordando por redes el proyecto de vuestro instituto de Radio La Luna, ¿se llama? Sí, Radio Luna. Sí, lo habéis utilizado durante este tiempo. Sí, por eso sí. Radio Luna es un proyecto en el que intervienen nuestros alumnos y profesores. Es un proyecto muy reciente, llevamos pocos años con ello, pero está tomando cada vez más fuerza. Y la radio, evidentemente, es una herramienta pues, que acerca, que aproxima y que nos permite también cubrir pues, todas estas brechas que nos vamos encontrando y que hemos sufrido en la pandemia. De modo que sí, que es uno de los muchos. El tema de la... Sí. Perdón. No, es uno de los múltiples programas y proyectos que tenemos, Radio Luna. Sí, es que el tema de la radio, tenemos contacto con algunos proyectos en América Latina y, por ejemplo, en Colombia conocemos que hay uno y ayuda muchas veces a lo que tú decías, a no dividir por alumnado según socioeconómico, ¿no? O sea, como que la radio, todo el mundo tiene acceso a la radio y en muchas ocasiones con el tema de la pandemia, pues se están desarrollando radios comunitarias en comunidades educativas en zonas menos favorecidas y está funcionando bastante bien. Entonces nos parecen siempre proyectos súper interesantes los de las radios comunitarias. Por último ya, porque ya estamos ya casi cercanos a la hora, nos pregunta Iris desde Zaragoza que ella ha tenido acceso a Aramoodle, que debe ser una plataforma como las que comentabais vosotros en Extremadura y en La Rioja, la pregunta es si desde vuestras comunidades autónomas se han puesto iniciativas de este tipo y si echáis en falta una iniciativa a nivel nacional para poder trabajar de cara al año que viene que se prevé incierto. Bueno, yo digo, en nuestra comunidad hay parte que ha trabajado en Teams de Microsoft y parte que ha trabajado en Google de Classroom de Google, quiero decir. No lo sé. Eso es que son las consejerías las que tienen que ir respondiendo. Claro que cuanto más unificado está, más fácil resulta todo, pero si el examen de la BAU, cada comunidad lo hace de una manera y es que quiero decir que es que hace falta trabajar mucho para que ponernos de acuerdo. Volvemos a la pregunta de Marta ¿sería necesaria transformación educativa en su sistema educativo? Va todo hilado, ¿no? Sí, nosotros, mira, nos basamos en evidencias científicas, nos formamos continuamente y cada evidencia que sale que funciona, nosotros nos vamos adaptando a las evidencias, como todo el tiempo están en la sanitario, ahora se habla mucho de las evidencias científicas en el ámbito sanitario, pero en el ámbito educativo se debería hablar más, porque las cosas funcionarían bastante mejor, en mi opinión.
Sobre la pregunta anterior, lo hemos tratado ya anteriormente. Yo estoy convencido, con el respeto hacia las autonomías y hacia la autoridad que tiene cada autonomía en su territorio, yo estoy convencido que la educación tiene que ser algo colectivo, que tiene que ir más allá de lo que es la frontera. Y a mí me parece que ponerse de acuerdo es difícil, pero tiene que haber un acuerdo básico, y es que toda la educación sea compartible. Entonces, no podemos ocultar los aciertos, ni un centro en burbuja hacia otro centro, ni una comunidad hacerse una burbuja y cerrarse a otras comunidades. Entonces, yo este programa del Muévete, del que hablé anteriormente, a mí me parece que tenía que ser algo en el ámbito nacional, o en el ámbito europeo, en el ámbito internacional. Igual que se pone a la comunidad científica el descubrimiento frente a una enfermedad, pues yo creo que en educación teníamos que actuar exactamente igual. La educación, y es una manera de garantizar también lo que estábamos hablando aquí, el derecho a la educación, a la equidad de toda la población, a que no dependa del dinero de la cuenta corriente de una familia o del dinero de la cuenta corriente de una comunidad autónoma. A mí eso me parece esencial. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Nada, por cerrar, desde Aula Intercultural nos gustaría como destacar el apoyo mutuo que ha habido durante esta situación en la comunidad educativa, que la comunidad educativa ha respondido y que el contexto actual requiere pues de una reflexión profunda, y puede ser en parte una oportunidad para avanzar hacia una educación más inclusiva, más justa, más equitativa, más solidaria, con el objetivo dado pues, de lo que estaba comentando ahora Miguel Ángel, de no dejar a nadie atrás. Entonces queremos decir un gracias en mayúsculas, un gracias necesariamente porque ha sido un esfuerzo el que ha hecho toda la comunidad educativa de afrontar esta situación tan compleja que se ha presentado, junto a tener que seguir escribiendo el mundo que queremos vivir, el mundo de la educación soñada que comentaba Sara al principio. Entonces, desde Aula Intercultural, muchas gracias por estar con nosotros, a Miguel Ángel y a Sara, y nada, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias.